tenemos una honra, un gozo en mi corazón, una alegría poder volver a ver a la hermana Cristina, a don Germán Camacho, que desde los 1980 y resto los conozco y siempre pues han estado en el llamamiento y en la asignación que Dios le dio, que son los adultos mayores. Ellos por 35 años han levantado el diseño de Dios para preservar a las familias, a los ancianos, aquellos que se enrutan en esa maravillosa edad, y han levantado y construido junto con sus hijos, Graving y David, y sus nueras y sus nietos, el Ministerio Internacional Banquete Celestial. ¿Cómo está, hermana Cristina? Bienvenida. Un honor, muchas gracias, un honor estar acá a su lado. Don Germán, ¿cómo está? Muy bien, don Renato, muchas gracias por esta invitación. Es una bendición estar acá en este lugar, ¿verdad? Gracias por venir, yo me siento muy maravillado, muy honrado. Siempre le pido a Dios que me traiga a los sabios de esta tierra. Ay, Ah, qué sí. bello. Siempre ando buscando a los que Dios ha puesto en las puertas de las ciudades. Bendito ¿Verdad? Dios. Porque en ellos está la sabiduría. Claro. Gracias, hermano, y qué honor verdaderamente poder aportar como hijos e hijas de Dios, poder aportar una semillita a una sociedad que amamos, a un país que amamos y a todas las naciones del mundo donde llegue este programa. Hermana Cristina, hermano Germán, vamos a hablar, el tema son los adultos mayores. Pero antes de yo hacerles la primera pregunta en ese tema, hábleme algo que a mí me apasiona honrarlo. Hábleme del llamado de Dios. Uy, es hermoso, es hermoso. Cuando Dios te llama, tú sientes una pasión desde lo más profundo de las entrañas que te lleva a soñar, a correr, a ir en pos de el sueño de Dios, no de nosotros, es de Él, pero Él lo estampa en nuestros corazones. Y eso fue lo que nos pasó a nosotros al descubrir Levítico 19:32. Delante de la voz que oí y la voz, al leer la palabra, entonces ese versículo fue clave. Ese fue un depósito, una semilla de Dios depositada en mí, que luego mi esposo inmediatamente me abrazó, como cuando tu esposa está embarazada, ¿verdad? Tú sabes que ahí estás a la par y que el bebé no es solo de ella, eres tuyo también. Entonces así pasó. Cuando yo leo esa porción de Levítico 19:32, donde dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Entonces yo leí, releí, corro donde mi esposo y él me dice, mira, pero observe la forma como está redactado, delante de las canas te levantarás. Y me dijo, lo que Dios quiera hacer, hazlo, que soy tu esposo y soy tu amigo. Ahí comienza el sueño, el llamamiento y una pasión que no termina. Bendito Dios. Hermano Germán, ¿cómo ha sido estos 35 años? Bueno, hermano Renato, en realidad pues yo considero que es un milagro. La verdad que cuando uno regresa un poquito hacia atrás, ¿verdad? Yo me convertí más o menos a los 34 años por ahí, ¿verdad? Y siempre recuerdo, y este pasaje de Nicodemo, ¿verdad? Es un pasaje que cuando uno llega al Señor, pues es como que le aplica más a uno, ¿verdad? Y cuando Jesús le dijo, si no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios, ¿verdad? Y en realidad pues nosotros empezamos ahí, ¿verdad? Y ahí vino pues el cambio de vida, el nuevo nacimiento de nuestra vida, ¿verdad? Como hijos de Dios, como personas que queríamos acercarnos a Dios, ¿verdad? Y en realidad ahí fue donde Dios comenzó a tener ese propósito con nosotros. Porque yo pienso que todas las personas tienen un plan, tienen un sentir en la vida de hacer algo, ¿verdad? Pero esto es diferente. No era por hacer dinero, no era por tener una profesión, no, era algo diferente. Cada uno teníamos nuestro trabajo, ¿verdad? Pero fue algo que Dios puso, fue el propósito de Dios. Entonces, y para nosotros esto es un milagro hoy en día, ¿verdad? Es algo que Dios hizo y de veras estaba en el corazón de Dios, no en nosotros, porque jamás nunca nos habíamos imaginado nosotros trabajar con adulto mayor, ¿verdad? Jamás. Pero Dios lo puso eso en mi señora y también lo puso en mí.
pues hemos sido un matrimonio muy unido, una familia muy unida, y eso ha permitido llegar hasta aquí. Amén. Hablemos primero del diseño de Dios, Ministerio Internacional, Banquete Celestial. Hablemos de ese diseño en Dios actualmente, hermana Cristina. Correcto. Bueno, iniciamos con manteles blancos, mesas con manteles blancos, vajilla blanca, una tarde de café. En una charla donde, como yo apenas tenía 36 años, yo no sentía que tenía una palabra para los adultos mayores. Mi esposo tenía 38, pero invitábamos a personas mayores. Claro. Y ahí comenzó un proceso donde nosotros mismos, al escucharles, aprendíamos. Y entonces sentíamos como que Dios nos abría un poquito más aquella expectativa. Muy bien. Luego, después de reuniones café, donde integrábamos adultos mayores, nació la consejería para adultos mayores, lo que llamamos la casita de banquete celestial, las tardes de amistad con adultos mayores, donde compartían, donde el adulto mayor que estaba en casa tenía una tarde hermosa, linda, llegaba y compartía. Pero de pronto Dios puso en el corazón mío hacer un programa de radio, Palabras de Vida. Palabras de vida. Palabras de Vida. Y para ello el objetivo era un mensaje corto, sencillo, conciso, pero que aquel adulto mayor que estaba al otro lado pudiese quizás en una noche escuchar aquello y reflexionar y sentir como un dulce de parte de Dios. Para eso me llevé a mi hijo Graving, que en ese entonces estaba en el colegio. Él me acompañaba y me llamaba la atención de la audiencia que teníamos de adultos mayores, porque decían, ay, pero qué ternura la del muchacho. Y entonces yo decía, porque como era un muchachito, entonces esas palabras tocaban muchos corazones. Pues luego vino un señor que llama y me dice, ¿me puede atender usted a un vecino? El vecino está en una crisis difícil y bueno, yo le dije, con mucho gusto. Yo no sabía cuál era el objetivo de esa visita. Me dijo, solo que yo se lo llevo a la oficina, ustedes me lo pueden atender, oran por él. Me dice, pero tengo que regresarme al trabajo. Y yo le dije, pues con mucho gusto. Lo que no sabía es que esa personita era la que llegaba ahí para nosotros visualizar la problemática de un adulto mayor carente en condición muy triste y con una enfermedad de alto riesgo. Entonces, cuando vemos al adulto mayor, yo digo, Dios, ¿pero qué puedo hacer yo? Germán se preguntaba, bueno, oremos nada más, Dios es el que hace, sí, pero teníamos que irlo a dejar. Hermano Renato, cuando fuimos a dejarlo y vimos que el lugar donde él vivía era muy doloroso, cartones, latas de zinc, mugre por todo lado, humedad y un cáncer en el colon en etapa final. Eso hizo que nosotros quedamos como enmudecidos y nada más llegamos a la casa y dijimos, Dios, ¿qué hacer? En ese momento contamos a nuestros dos hijitos y Graving dijo, mami, tengo cama, tengo cobija, tengo almohadas para el ancianito. Y David, que no sabía ni qué era lo que estábamos en el asunto, dijo, yo también, ¿verdad? Wow, para nosotros era el semáforo en verde cuando te dice, pase, haz lo que debes hacer. Nos fuimos y gracias a Dios ahí nació el hogar para adultos mayores. Hoy ya va a cumplir este año 30 años el hogar. Y ahora, más bien, Dios ha usado a mis hijos levantando nuevos proyectos y más bien ya ahora tenemos los nietecitos que son el Golden Year Residence y el centro diurno que ya pronto estará abierto. Que Dios y bendiga vamos ese fruto de avanzando. Sí, toda la gloria para Dios. ¿Cómo ha visto usted la fructificación en 30 años, don Germán? Bueno, usted que ha sido testigo. En realidad pues ha sido un trabajo bastante grande, ¿verdad? Porque nosotros empezamos alquilando una casa porque es como una quinta el lugar. Eran dos casas, una adentro y otra afuera. Y cuando llegamos ahí, la casa de adentro estaba desocupada. En ese tiempo, pues ahí fue donde Dios nos indicó, ¿verdad? Y ahí empezamos sin saber nada.
ahí llevamos a este anciano que estaba en esa situación y llevamos una señora para que lo cuidara y todo eso, pero a los 6 meses teníamos 6 ancianos ya. Bendito Dios. Bueno, ahí vino toda una situación ya con el Ministerio de Salud y aún con el dueño de la propiedad, porque él vivía en la primera casa y él decía, bueno, yo creo que esto se está extendiendo, yo creo que lo mejor es que yo pueda salir de este lugar y les deje este lugar a ustedes, ¿verdad? Y de veras que a los 2 años se dio la compra de la propiedad, fue una gran bendición esa propiedad, entonces ya adquirimos la otra casa también. Pero sí, yo pues en ese tiempo pues no había nada, ahora el hogar es otra cosa, totalmente, ¿verdad? Eran 2 casas corrientes donde hoy se han remodelado totalmente, se han cambiado, se han hecho oficinas, Sí. los pabellones nuevos, cocinas nuevas, baños nuevos. Así es que en estos 30 años hemos caminado, yo diría que bastante. El otro día vi un reportaje que le hicieron en Maranata, hermoso. El hermano Roger. Sí, Roger, sí, Ah, sí, sí. sí. qué bello. porque Sí, es todo bien algo, documentado. como Sí. te digo, increíble, porque en nosotros lo que ha habido es un corazón dispuesto, nada más para servir. No dinero, no había nada. Porque de cero. en ese tiempo que empezamos y que Cristina se reunía con un grupo de ancianos allá en Tío Avance, éramos un grupo nada más. Ajá. Pero de ahí cuando vino esta situación del Señor fue donde pensamos en hacer una asociación. Hoy ya somos una asociación por muchos años, ¿verdad? Y donde muchas personas fueron involucradas y también en ayuda, ¿verdad? Y ahí empezamos de veras, haciendo cosas increíbles, como vendiendo cachivaches, y Vendíamos de todo. casas abiertas que hacíamos y una serie de cosas, ¿verdad? Pero yo creo que de veras nos dimos bastante, ¿verdad? Porque fue bastante fuerte al principio. Hermana Cristina, hermano Germán, en algunos países los llaman supersantos, en otros les llaman gente de oro. Aquí nosotros los conocemos como adultos mayores. Ajá. ¿Cuáles son las características de estar dentro del rango del adulto mayor? Ajá. Pero para hablar del rango de adulto mayor, Sí. es muy importante conocer lo que es el envejecimiento. Porque dentro del proceso del envejecimiento tenemos las diferentes etapas de la vida. Eso me va a pasar a mí. A todos, a Ok. todos. Y todos vamos en ese viaje maravilloso. Cuando descubrimos estos tesoros, entonces viajar a través de la vida, del nuevo día, es un viaje maravilloso, de gratitud, de honra a nuestro Dios porque nos permite. Por ejemplo, para ilustrarte antes de dar el concepto de envejecimiento, pero por ejemplo, cada vez que nosotros, cuando hablo de nosotros, de todos los seres humanos, respiramos, cada vez que respiramos, envejecemos. Entonces, una vez me decía un estudiante muy hermoso Ajá. de la universidad dando una conferencia, él me decía, pero doña Cris, mire, ¿cómo que repítame eso que usted dijo, que cada vez que respiramos envejecemos? Ah, no, doña Cris, si esto es así, me dijo él en una forma jocosa, si esto es así, entonces voy a tratar de balancear y regular mi respiración. Le dije, oh, mi amor, si intentaras hacerlo, te vas a morir más pronto. Entonces, respirar es viajar a través de los días en el proceso de estadía en la tierra, ¿verdad? Entonces, cuando ya llegamos a 65 años, porque aquí no estoy dando el concepto de envejecimiento, estoy hablando ante la respuesta a la pregunta que me estás haciendo, hablar de adultos mayores. A partir de los 65 años hasta los 80 años, más o menos. O sea, hay una variable siempre, un poquito antes de 65, otros dicen un poquito después, 80. Estamos en el proceso o en la etapa que se llama etapa de adulto mayor. Aún la etapa de adulto mayor se divide en adulto mayor joven, adulto mayor medio, adulto mayor mayor, ¿verdad? Pero después de adulto mayor entra la etapa de la vejez, ¿verdad? Que es la que va de 80 hasta que Dios diga, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante saberlo.
porque para llegar a ser, por ejemplo, nosotros, como le decía al inicio, él tenía 38, yo tenía 36, nos enamoramos de lo que Dios depositó en nosotros y comenzamos a trabajar, pero no conocíamos lo que era el envejecimiento, porque ni en la escuela, ni en el colegio, ni en la universidad se nos había explicado eso. Entonces nosotros, qué bonito trabajar con personas. En ese entonces, hace 35 años no se usaba mucho el término adultos mayores, lo que se usaba era el término anciano. Entonces, para esa época nosotros no nos imaginábamos qué tan rápido llegaríamos nosotros a ser ancianos. Hoy día, yo con mis 71 años disfruto la vida. Me siento tan feliz, tan agradecida. ¿Quiénes me han enseñado ese proceso? Las mismas personas que un día comencé a trabajar con ellas, pero ellas se convirtieron más bien como en tutores nuestros. Y mirábamos, y luego cuando vino lo del hogar, y abrir expedientes, y ver la condición de la referencia que cada paciente traía, pues nos ponía a pensar, bueno, si esa persona está en esta condición y yo estoy todavía aquí en 40 o en 40 y tanto, pues mejor me voy preparando para ese mañana, ¿verdad? Entonces, pero es hermoso el viaje de la vida. Bueno, yo saludo a varios adultos mayores que conozco ahí, los saludo. Aquí les estamos hablando para que inviertan en su futuro, en sus etapas que vienen. Hermana Cristina, para cerrar esta sección de entrevista, ¿a dónde los pueden localizar? ¿A qué número? Correcto. Está el celular 8830 9968. Ok. Está el 8839 2474. Ok. O bien el número de oficina 2265 5349. Perfecto. Con David Camacho. A los que nos llamen al canal y estén interesados en saber más acerca de los adultos mayores, pues llámenos al 2224 0031 y al 8520-3131 para facilitarles los números, para que si usted tiene familiares en estas etapas, que se preparen para vivir como se merecen en esta etapa. Pues continuamos con el programa, vayamos a la otra sección. Muchas gracias. ¿Cómo más o menos vamos? Hermoso, ¿Sí? Ahí vamos. Tú me haces cantar, tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar, tu gracia me llena, me da claridad, no puedo parar. Tú me haces cantar, tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar. Es que tu gracia me llena, me da claridad, me da libertad, no puedo